No te es lícito. Solo estas palabras fueron suficientes para que San Juan Bautista entrase como un victorioso mártir al cielo. Sangre de mártires, semilla de muchos cristianos. Así dice la famosa frase, conocida tal vez por muchos de ustedes, que quiere significar que, si no fuese por el ejemplo y el testimonio de los mártires, la Iglesia Católica no tenía tantas almas y tantos miembros cuantos tuvo a lo largo de la historia. Y así también podemos recordar aquella otra famosa frase, que también nos introduce al tema, al santo del cual vamos a hablar hoy, que dice así: las palabras convencen, pero solo el ejemplo arrastra. Claro, porque hoy vamos a hablar justamente del ejemplo de un santo que el ejemplo máximo en su vida lo dio en el momento de su muerte. Hoy vamos a hablar de San Juan Bautista, vamos a hablar del martirio de San Juan Bautista, hijo de Santa Isabel, prima de Nuestra Señora, y claro, él era sobrino de Nuestra Señora y primo de nuestro Señor Jesucristo. Y así, San Juan Bautista tuvo desde el inicio de su vida hasta el fin una constante, que fue la fidelidad al Divino Redentor, al Evangelio que nuestro Señor anunció, porque Él estaba llamado no solo a anunciar quién vendría, porque su llamado era anunciar que venía el Mesías, la venida del Mesías, a preparar las almas para cuando el Mesías llegase, estuviesen las almas dispuestas, ya hubiesen abandonado pecados, vicios, faltas y costumbres que Dios no tenía por agrado. Y así San Juan Bautista tuvo un inicio glorioso, que fue la visitación. Se dio en el momento de la visitación porque en el momento de su nacimiento ya había nacido como un verdadero santo, confirmado en gracia, en la humildad, pero fue concebido, claro, en pecado original. Y no solo en el momento de su nacimiento, sino también en el momento de su muerte, porque él glorificó a Dios con una de las mejores muertes, que no era la muerte natural, sino que él fue mártir, que significa que él murió defendiendo la verdad, defendiendo al Divino Redentor. Y así vamos a recordar un poco cómo fue la muerte de este gran santo, que fue que él una vez le dijo a Herodes, que era rey de Galilea en aquella época. Él sabía que Herodes se había juntado en unión libre con la mujer, o sea, con la esposa de su hermano Filipos, Herodías. Entonces, San Juan Bautista ya le había dicho una vez en cara a Herodes: no te es lícito estar en unión libre con la mujer de tu hermano. Y así, Herodes, al escuchar eso, él sabía que lo que había hecho estaba incorrecto, que él estaba viviendo en un estado en el cual él no debía, era un pecado, él lo sabía perfectamente. Pero él, a pesar de saber eso y que le dolía y su conciencia le acusaba, él inclusive así le tenía un cierto cariño a San Juan Bautista, un cierto aprecio, porque a él lo escuchaba hablar de Dios con mucho gusto y con mucho placer, pero él sentía ese peso de conciencia. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista lo había acusado, le había dicho esa verdad en la cara. Pero San Juan Bautista no solo agredió, por así decir, a Herodes con esa verdad en la cara, sino también a Herodías, a su mujer, o mejor dicho, a la mujer de su hermano. Y esta sí le tenía verdadero odio. Tanto así que en una ocasión de la celebración de cumpleaños de Herodes, eso está relatado en el Evangelio de San Marcos. Herodes había hecho una gran fiesta para celebrar justamente su cumpleaños. Había invitado a los grandes de la ciudad y a toda su corte. Y ahí fue que la hija de Herodías, o sea, la sobrina de Herodes, danzó frente a todo el público, y Herodes quedó tan agradado, pero tan agradado, que le prometió con juramento: pídeme todo lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, que te lo daré. Y así fue como él se comprometió delante de todo el mundo. Entonces, la hija de Herodías fue hasta donde Herodías, corriendo, aprovechando la oportunidad. Llegó y le preguntó qué tenía que pedirle a Herodes, qué había que aprovechar con ese pedido. Y ahí entonces, Herodías, aprovechando esa oportunidad y con todo el rencor que ella guardaba sobre San Juan Bautista, que de hecho ya lo quería matar hace mucho tiempo, por haberle acusado en cara y denunciado el pecado
que había cometido, Herodías le dijo: pide que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y de hecho, cuando Herodes había escuchado que San Juan Bautista le dijo esa verdad en la cara, fue entonces que Herodes lo había mandado a aprisionar. San Juan Bautista estaba en la cárcel, y así fue que Herodías le dijo a su hija que le pidiese a Herodes que le diese en un plato la cabeza de Juan el Bautista, que lo mandase a decapitar en la cárcel. Y así fue. La joven fue hasta donde Herodes y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes quedó triste. ¿Por qué? Porque él sabía y tenía un fondo en la conciencia que le decía que Juan Bautista era santo. Él sabía de eso. Y él le tenía aprecio porque él era un hombre justo, santo. Y él se sintió triste porque no tenía otra opción que de hecho cumplir con aquel pedido de Herodías, que era decapitarlo. ¿Por qué? Porque era un juramento, un compromiso que hizo delante de toda su corte, delante de todos los grandes de la ciudad. Y así fue. Herodes no tuvo más opción que mandar que uno de sus soldados le cortase en la cabeza a Juan el Bautista en la cárcel. Y así fue como San Juan Bautista dio ejemplo y nos deja el ejemplo para hoy. Da ejemplo de integridad. Integridad perfecta, constante, permanente, hasta el fin. Tanto así que él mereció la prisión y después la muerte. ¿Por qué? Por reprender a un pecador en la cara. Reprenderlo y decirle: eso está mal, eso no se hace. Que es vivir con la mujer de su hermano. Eso no podía. Y lo dije en la cara. Él fue íntegro. Y así fue también como aprendemos otra cosa de este hecho, que es la falta de integridad de Herodes. Aprendemos de su falta de integridad, sí. ¿Por qué? Porque la gracia había tocado las puertas de su alma. Él tenía admiración por San Juan Bautista. Él, cuando escuchó aquel pedido de Herodías de matar a San Juan Bautista, él ahí era la oportunidad para cambiar de vida. Porque él bien podría haber dicho: no, yo prefiero dejar el pecado y ser fiel a lo que San Juan Bautista había dicho, o sea, me había denunciado, que era justamente dejar de vivir en pecado, pero no, él no tuvo el coraje, él no tuvo la fuerza, él fue débil, pero él optó por justamente la vía de la fragilidad, de no abandonar el vicio, el pecado. Y de la cobardía de Herodes no solo aprendemos, sino también vemos el peligro para las almas, que es justamente cualquier pecado mortal. ¿Por qué? Porque Herodes vivía en pecado con la esposa de su hermano. Y así fue como un pecado llevó a otro. Un pecado de impureza, que no era conforme a la castidad, a los rectos principios y costumbres, llevó al asesinato. Y así vemos también como el odio y el rencor de Herodías llevó al asesinato. Y así como que San Juan Bautista les había advertido eso en el momento que les dijo: no te es lícito. En ese momento le dijo todo. Le dijo: no te es lícito vivir en pecado. Porque si no, le estaba como que advirtiendo: si sigue así, va a terminar en una escalera de pecado en pecado hasta posiblemente, ¿quién diría? ¿Quién pensaría? ¿Quién sabe? Terminar lastimosamente en el infierno. ¿Quién lo sabe? Pero bueno, siendo así, aprendamos de la integridad de San Juan Bautista, el ejemplo que él nos deja de fidelidad al Divino Maestro. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechar en la fiesta de este santo para pedirle a él y a Nuestra Señora, que fue ella quien santificó a San Juan Bautista, ya estando en el momento de la visitación, pidámosle a ellos dos que nos concedan la gracia de tener esa integridad de alma delante de cualquier situación que se presente como pecaminosa, como pecado, ocasión próxima. No. Y tener la actitud de San Juan Bautista. Integridad total, absoluta siempre. Y nunca, nunca, nunca caer en la cobardía y en el temor de Herodes. Así que pidámosle eso a Nuestra Señora y a San Juan Bautista en esta fiesta del martirio de San Juan Bautista. ¡Salve María!